Vamos a hablar un poquito de la justicia. Dale. Si les parece, está Alejandro Fargosi aquí con nosotros, fue miembro del Consejo de la Magistratura, en algún momento sonó como candidato para la Corte, es un hombre que tiene mucho peso en la opinión del gobierno de Cambiemos en materia judicial, para analizar un poco qué está pasando en la justicia, porque de pronto parece que los jueces descubrieron la corrupción. Alejandro. Buen día. Sí, buen día, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sí, de alguna manera uno tiene este sentimiento ambivalente, ¿no? Por un lado alegra que haya despertado el sistema judicial y por el otro lado indigna que los que están ahora son los mismos que estaban hace 5 o 10 años y recién hoy descubrieron lo que pasa. Pero bueno, cuestión de ver la mitad llena del vaso. Claro. La mitad llena del vaso es que han empezado a investigar cosas que todos sabíamos, ninguno de nosotros tiene las pruebas, porque de la misma forma en que ustedes como periodistas van escuchando cosas, uno como actor del sector judicial va escuchando, pero no tiene papeles con que demostrarlo. Claro. Y por eso es clave la ley del arrepentido, que en realidad siempre insisto en lo mismo, ¿no? Más que ley del arrepentido tiene que ser la ley del asustado. ¿Qué quiero decir con esto? Si nadie va preso, nadie se va a asustar y por ende nadie se va a arrepentir de los delitos que cometió. Claro. Es imprescindible que los delincuentes sepan que el sistema penal funciona. Claro. Con lo cual, bueno, todo esto está empezando, espero que no termine nunca, porque en realidad acá el gran error es pensar que la corrupción se termina. La corrupción es más vieja que el ser humano. Sí. Lo que hay que estar es despierto. Hace 80 años que no teníamos una actitud dura con la corrupción. Justo arrancó con el tema de la ley del arrepentido y el debate que esto genera. Hace poco tiempo Macri decía, bueno, tenemos igualmente herramientas como para no una ley del arrepentido, pero la ley del testigo protegido es... No, como lo la que pasa es que, claro, en el caso de lavado de dinero sí Claro. se podría aplicar, de hecho es lo que Fariña. intenta aplicarse en el caso de Fariña, ¿no? Exactamente, la ley del arrepentido existe para distintos delitos puntuales, lo que tiene que estar es para todos los delitos. Claro. Porque ¿cuál es el tema? Lo que muchas veces es difícil de explicar para una persona que no sabe de cuestiones jurídicas. El sistema penal se basa en lo que llamamos las figuras. Entonces cuando a uno lo procesan o lo investigan por una figura, Sí. si es lavado de dinero, si es homicidio, si es robo, si es abuso de armas, si es abuso de menores. Esto lo que implica es una cantidad de limitaciones para garantizar los derechos individuales, por un lado, pero por el otro lado, tal como está concebido hoy en día, es una traba para las investigaciones, porque el arrepentido no existe para todos los delitos. Claro. Entonces lo que se le está pidiendo al Congreso es que lo Sí. aprueben para todos. Ahora, ¿no sería eso no indicaría siempre un perdón de la pena, sino tal vez una flexibilización? Exactamente, es una flexibilización. Es igual que en el cine. Se negocia con el... Con las películas, Exactamente, se negocia con uno de los imputados que confiese, que ayude, no que confiese, que ayude a descubrir el fondo del asunto, que aporte pruebas, porque no se trata solamente de hablar, sino de aportar pruebas, y a cambio se le da una reducción de la pena. Bueno, es lo que ha pasado en Brasil y lo que ha pasado en Estados Unidos en el caso del FIFA Gate, ¿no es cierto? Sí, en realidad en todos los delitos complicados, si no hay un arrepentido, no se soluciona. Mira. Porque ¿qué es lo que pasa? Son delitos muy difíciles de probar, no hay un cadáver, no hay Claro. la falta de una cosa que fue robada, no hay una reja rota. Entonces de esa manera la única vía para investigar es que alguien confiese y empezar a atar cabos. Se van atando un piolín con otro y se descubre la trama. ¿Cuál es el rol de la Corte Suprema en todo esto? Porque lo hemos visto a Lorenzetti en los últimos años, en las últimas semanas, en realidad, hablando de el fin de la impunidad, de una nueva embestida judicial para transparentar las causas de corrupción y demás, pero es la misma Corte Suprema que está hace mucho tiempo. Ricardo Lorenzetti la conduce hace tiempo. ¿Hay también ahí un cambio o hay una continuidad que los jueces federales están plegándose nada más? Bueno, espero que no haya una continuidad, porque esta misma Corte, como bien acotás, está desde hace muchos años, con lo cual también ha habido un cambio en ellos. O sea, ¿en la Corte también hay culpa por no haber avanzado antes en estas causas, crees? No sé si culpa, pero no escuché una manifestación de nunca más a la impunidad hace 5 o 10 años. Pero es bueno escucharla ahora, o sea, repito, vaso medio lleno, miremos esa parte, y la realidad es que con la incorporación de 9 jueces probablemente esto se refresque. Lo que no podemos hacer es fantasear. Hoy en día estamos en Estados Unidos emitiendo un bono como país. Sí. No podemos fantasear que nadie invierta en un lugar donde las cosas no cambian, y lo primero que tiene que cambiar
es que el que roba vaya preso, el que roba sobre todo con guante blanco. Claro. En esto les doy un dato numérico. Aproximadamente el 93-94% de los delitos por los que hay un procesamiento no tienen sanción. De ese enorme porcentaje de los que no tienen sanción, muchísimos corresponden a los delitos de guante blanco, o sea, claro, a todos estos temas de corrupción, negociaciones incompatibles, defraudación al Estado, etcétera, donde lo que para mí es clave es que la gente entienda que cuando alguien roba plata del Estado, el Estado no tiene plata, es la que le ponemos nosotros con nuestros claro, impuestos. Claro. Nos roban a nosotros. Claro. Está bien lo del 93% de procesamientos, porque eso supone que hay elementos por lo menos de sospecha importante. No es que estamos hablando de la totalidad del sistema, sino de las causas que se supone que deberían avanzar hacia una sanción, ¿no? Sí, lo que pasa es que después se diluye con claro, todas estas idas y vueltas que tiene el sistema penal, que es uno de los objetivos a cambiar en este momento. Este plan Justicia 2020 que sí, ha lanzado el ministro de Justicia tiene como objetivo, entre otras cosas, reformular profundamente el sistema penal. Ahora, eso sería que acotar los plazos, por ejemplo, cuando hay un procesamiento, decíamos, se alarga hasta que después queda en la nada, por ejemplo, en muchos casos. Con esta reforma... Sí, lo que se busca es meter de alguna manera, y sobre todo los que estamos metidos en el asunto judicial, por llamarlo así, lo sabemos, es poner a la justicia en el siglo XXI. Nosotros tenemos todavía manías y tiempos que son del siglo XIX, ni siquiera del XX, del XIX. Es inaudito que un juicio dure 5 años, 10 años, terminan por prescripción. Los imputados, los procesados terminan zafando, para decirlo en criollo, terminan zafando porque pasó el tiempo, no porque se los descubrió inocente. Claro, una locura. Claro. Y esto es una barbaridad, pues se terminan burlando de la gente. Entonces, ¿por qué se van a arrepentir? Por eso, volvamos al principio, no va a haber arrepentidos en la medida en que haya impunidad. ¿Se siguen cosiendo expedientes en tribunales? No. Sí, se siguen cosiendo en la mayoría de los fueros se siguen cosiendo. Explícate un poquito. Se juntan, tiene 200 fojas cada expediente, o sea, le imprimen Sí, la declaración, y después lo tienen que coser para guardarlo. Ahora, sí o sí coser se con tiene... una aguja y un hilo. ¿Sí Una o sí cosa se tiene que imprimir? Bueno, ese es Digo, uno de los pues, grandes temas. Es un delirio. Lo que pasa es que la informática tiene un gran problema, que es ¿cuál? ¿Hasta qué punto nos da seguridad? Vieron que todo el tiempo estamos Sí, descubriendo claro, que penetraron a la CIA, que penetraron Sí, al Pentágono. Ese es el gran problema. Lo que está en papel, uno sabe que no puede ser falsificado fácilmente. El dilema es, ¿optamos por una seguridad casi del 100% o por rapidez? En eso estamos los abogados charlando hace 20 años. Claro, que empezó la informática. Lo que pasa es que también no es solamente, digamos, el papel, no es solamente lo burocrático de un papel, sino es el peso. Bueno, nos hemos el cansado peso, de ver el notas costo. en tribunales. Se han vaciado de edificios porque oficinas. se empezaron a caer. Claro, Esto la por el gente lo ha papel. olvidado, por lógica, por el peso del papel. Claro. Pero lo increíble es que nosotros como país tenemos una ley espectacular sobre esto, que tiene 2 o 3 años, que entre las cosas buenas que tiene es un artículo nada más. Un artículo que dice que se autoriza el expediente electrónico. Fuimos antes que Brasil, antes que España, antes que Chile. La ley. Después no se la reglamentó nunca. Ah, o sea que la ley, eso ya se podría poner en marcha. Lo que pasa es que hay que reglamentarlo. Eso está en manos del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema y no termina de avanzar. Alejandro, hablarnos un poco del Consejo de la Magistratura, que es un organismo que la gente tal vez no conoce bien porque no se ve al Consejo de la Magistratura, pero es un organismo muy importante porque es el que elige a los jueces y el que puede echarlos. Muy politizado durante la era kirchnerista, en realidad siempre muy politizado. ¿Cuál es el proyecto oficial respecto al Consejo? El proyecto oficial consiste en equilibrar a los 3 grandes sectores que están en el Consejo. Los 3 grandes sectores son jueces, políticos y abogados. Porque por un lado el desequilibrio de esto hace que manden más la política. Y la política está, pero en el Congreso, no tiene por qué estar en el Consejo de la Magistratura.